¿Nadie? Ilse Montserrat. Era de suma, ¿no, profe? Pues claro, la suma. ¿Cuál otro, Ortuño? A ver, ¿quién contestó? No fue Monse Gómez. Ortuño, ¿cuál otra? La multiplicación. Ganaron. ¿Y quién más contestó, perdón? Yolotzin Padilla. Ah, Yolotzin, muy bien, Yolotzin. Exactamente, la suma y el producto. Si volvías a tener otra función binaria que combina el conjunto de estados con el alfabeto, y la única, ahora sí que la novedad, que creo que era lo que Daniel quería, o era lo que Daniel esbozaba, uno de los dos Danieles, porque eran los dos, ambos eran Danieles, era que en este caso la función no termina hasta que llegas a un estado que consideras un estado de paro. Y tampoco quiere decir que te tengas que parar ahí. Puedes continuar, pero si tú querías terminar la cadena, forzosamente tenías que haber llegado a un estado de paro. En el caso del autómata finito. En el caso de la gramática libre de contexto, tenías que haber quedado solamente con los símbolos válidos. ¿Se acuerdan? Con símbolos terminales. No te podías quedar, en nuestro caso se llamaba, digamos que la relación se llamaba S, S te mandaba a ASB, te podía mandar a SS, y te podía mandar a un símbolo que dijimos que era el símbolo vacío, que era como un símbolo de nulo, de cadena vacía. Epsilon. El épsilon, que era la cadena vacía. Nunca te podías quedar en tu cadena con una S. O la volvías a mezclar con una B, o para que terminaras, todas las S se tenían que ir al épsilon, que es la cadena vacía, y entonces generabas una cadena que iba a tener A y B. Era un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Nada más. Y entonces, el lenguaje eran esas cadenas que se generaban de esa manera. Y yo les mostré una palabra en alemán, que es como la versión de casa, en donde pues nuestras cadenas, nuestras reglas de formación de palabras, nunca aceptan que era ZW o HZ, no sé. Algo que nosotros nunca hemos visto en español. Nada más para que lo relacionaran y se dieran cuenta que en el fondo nosotros también tenemos esas reglas que nos permiten. Les comentaba que la formulación de un lenguaje es de una altísima complejidad. Y por último terminamos viendo que cuál era ahora sí que cuál era mi máximo modelo para generar un lenguaje. ¿Cuál era? Teórico. En las computadoras. ¿Cuál era? El natural. No. ¿Cómo se llamaba? Ese nada más se los mostré, no lo desarrollamos, no les puse ningún ejemplo de eso. La máquina de Turing. La máquina de Turing, Pineda, déjate con otros partes. Pineda. La máquina de Turing, exactamente. Sin embargo, con respecto al lenguaje natural, ¿quién es más grande? ¿Quién tiene más poder? El natural, ¿no? El natural. Pero el lenguaje natural no acepta un modelo formal, así especificado. Porque el lenguaje natural de entrada no es determinista. Todos hemos visto que en nuestro caso, la gesticulación, la entonación, la circunstancia puede cambiar todo el comentario. Vean, si no, vean ahorita. Que Vladimir Putin ayer dijera, mis fuerzas disuasivas se van a poner en estado de alerta, no hubiera pasado nada hace 10 años, si hubiera considerado un ejercicio militar intrascendente. Pero esas palabras en la situación geopolítica actual es completamente una amenaza.
Pero todos lo hemos vivido. Un ¿qué onda, güey? Es un saludo. O puede ser una agresión. ¿Qué? ¿Qué onda, güey? Cuando los ánimos en la fiesta eres chamaco y los ánimos están caldeados porque le hablaste a la amiguita de Juanito y bobadas en media de barrio. La misma palabra y el mismo comentario en una circunstancia. Entonces, nuestro lenguaje involucra tantas circunstancias que lo rebasa por mucho a los lenguajes, a lo que se modela de manera formal. No habría forma de modelar tantos estados. Ahora, y bueno, soy aquí puntual, en que también el objetivo que vieran era cómo sus matemáticas básicas se aplican en la construcción de lenguajes, porque ni siquiera son matemáticas de un nivel que tú digas, wow, debía haber llegado a un doctorado. No, era simplemente la idea de función, de una función binaria, sencilla, que he usado, cuyo yo sé que de manera inconsciente, pero que hemos usado desde que éramos pequeños. Muchas cosas que nos enseñan aquí en la licenciatura a veces no son más que concientizar lo que en realidad hemos estado haciendo mucho tiempo. Entonces, hoy vamos a continuar con lenguajes, pero sí ya de una manera, vamos a decirlo así, más computacional, con una perspectiva más enfocada a la programación. Entonces, déjenles comparto. Ahora sí. Ok. Entonces, lenguajes y su clasificación. Lo primero que quiero que vean es la evolución y genealogía de los lenguajes de alto nivel y háganle caso a esa palabrita. Ay, ya la regué. No tiene todos, pero pues ahí te vas dando una idea. ¿Se alcanza a ver, Ortuño? ¿Se alcanza a ver? Díganme. Molina Huerta. Sí, profe. ¿Sí, Griselda? Sí, profe. Sí, sí se ve. Entonces, pues allá por 1957 se considera que el primer lenguaje de alto nivel, casi de los primeros, fue justamente Fortran. Y curiosamente, si se preguntan, Fortran ha sobrevivido a las pruebas del añejo, a las pruebas del tiempo. Y aquí pues se fueron diseminando, de Fortran se pasa al Gol, del Gol 58 al Gol 60, salió otro que se llama Flowmatic, de ahí sale COBOL, y bueno, Lisp, Scheme, ML, Miranda, y hay un montonal, ¿no? Va evolucionando la situación. Ya aquí aparece PHP ahí en el 94, PER ahí por el 87, antes. Y prácticamente, este es como, les digo, la genealogía de los lenguajes de alto nivel. Y aquí están, pues prácticamente los más conocidos. Fortran, que sigue bien vigente para cuestiones de cómputo científico. Yo nunca he manejado Swift. Está Java, C# y Python. Y bueno, aquí están estos dos que también siguen bien vivos, por cierto, quedaron aquí atrás, pero no sé a qué se refiere con que queden aquí atrás, pero PHP y JavaScript siguen súper vivos, son para cuestiones web. Haskell, ya lo habíamos visto, funcional. Eiffel, desde siempre yo lo conocí como un lenguaje que ya había pasado a la historia. Está C++, que sigue súper vivo, aunque algunos se quedaron aquí atrásito, fue como cuando iniciaron, pero siguen bien vivos. También Perl sigue bien vivo. Y bueno, ya este es como el arbolito de los lenguajes de alto nivel.
Entonces, volvamos a reflexionar, porque con eso había empezado la vez pasada. ¿Quién me ayuda a leer este párrafo? Marmolejo, ¿me ayudas? Ah, perdón, alguien había dicho yo. ¿Quién es? ¿Quién? Vázquez Hernández. Pero dime tu nombre porque ya sabes que le apunto tu participación. Griselda. Griselda. ¿Griselda qué? Porque luego hay como... Vázquez Hernández. Griselda. Vázquez Hernández. Gracias, Griselda. Pues vas. Dice, ¿qué lenguaje computacional o de programación? Un lenguaje computacional es una gramática estructurada y formal que permite comunicarse y controlar lo que hace una computadora. Ok. Ese es el objetivo del lenguaje. Comunicarme con la máquina para decirle qué hacer. Bueno, les voy a contar un poco al principio que cuando las computadoras iniciaron no había lenguajes como tal. Literalmente las conectaban y las reconectaban. Literal. Agarraban un cable y lo conectaban. Y agarraban otro. Qué horror, ¿no? Imagínate abre tu computadora y ahí reconéctale. No, estaría de locos. Pero así fueron las primeras. Si han visto fotos, estaban hechas con unos focotes y entonces se calentaban horrible. ¿No han visto fotos de las primeras computadoras? Sí, tenían estos como focos con forma de bulbo, ¿no? Exactamente. Si un día pueden, y hay que esperar que se calmen los ánimos y no haya una tercera guerra mundial, porque créanme que estamos a punto de que haya otra gran guerra. Pero esta sí sería un verdadero desastre. Esta sí sería un desastre. Vayan a San Francisco, allá por San Francisco está el Museo de la Computación. Ese museo me encanta a mí, cuando fui quedé maravillado, porque ese museo, hasta ahorita se me ocurrió, disculpen, no lo traigo preparado, porque hasta se me ocurrió, durante mucho tiempo, justamente para este curso, pero el perfil era un poco distinto de los alumnos, lo utilizaba para mostrárselos y mostrarles cómo eran los primeros elementos. Unos discos duros que parecen como la llanta de un coche. Sí, o sea, imagínate el disco duro de la llanta de un coche. Está de locos. Y tienen ahí de las primeras computadoras, de esas que pesaban toneladas. Está de locos, ¿no? Ahora la traes en tu bolsillo. Traes tu celular que es una computadora y la traes en tu bolsillo y hasta puedes jugar con ella. Y antes pesaba media tonelada y era la chiquita. Era la bebé. La grande era todo un hangar ahí gigante. Pero bueno, les digo que no crean que al principio fue con programas. Al principio literalmente las switchaban. ¿Alguien ha visto cómo se hacía telefonía ya por los 80s cuando hablabas con el tío genial que se había ido a estudiar a Europa? Y que tenías que marcar y te decían, ¿a dónde se quiere comunicar? A Francia. Permítame. Y lo que hacía la señorita es que sacaba un plug y lo ponía en otro. No había switchado automático. ¿Han visto esas películas o nadie la ha visto? ¡Ay, qué horror! Sí. Creo que es. No, yo no. Bueno, pues déjame decirte que literalmente había una, operadora, le marcabas y le decías a qué país ibas a hablar. Ella tenía un gabinete donde, según el país, replugueaba tu conexión. Claro, ya no era tan primitivo, pero sí tenía que repluguear tu conexión. Lo hacía manual. Ahora claramente todo es automático. Bueno, pues algo así eran las primeras computadoras antes de los lenguajes, ¿eh? O sea, fue una maravilla lo de los lenguajes. Entonces,
El lenguaje consiste, ya lo habíamos visto, lo habíamos mencionado, de una sintaxis, una semántica y una pragmática. La sintaxis, ¿qué es? ¿Qué es la sintaxis? Era que estuviera como que bien escrito, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Si yo te pongo zapato con S, está mal escrito. Sorry, pero está mal escrito. ¿Qué era la semántica? ¿Quién participó? Ortuño. Ortuño. Ay, Ortuño. A ver, échenle ganas los demás, no luego se me quedan sin comer y cuando llega el fin del periodo, están flaquitos. La semántica es la composición de las funciones. Lo que significan las cosas. Por ejemplo, ¿cuál sería un error semántico típico en español? No va a ser un error de sintaxis, pero va a ser un error semántico. ¿A quién se le ocurre? Aquí es donde uno se da cuenta que debió, en serio, cuando uno aprende, empieza a estudiar más, te das cuenta que le debiste haber echado más ganas a biología, a español, a inglés. Podría ser, profe, por ejemplo, voy a correr la alberca. Ándale, hay una ambigüedad en el sentido de la oración. Sí, por ejemplo, profe, a mí se me ocurrió algo así como, cuando dices el perro de mi amigo. ¿Qué onda con ese ejemplo? No, es que también existe una ambigüedad. Mira, Lichi le dio risa tu, tu, tu ejemplo. Ok. Denme sus apellidos, por favor. Después de ejemplos tan ingeniosos, no puedo más que ponerle una participación. Ándale, el del perro de mi amigo. Montiel Flores. ¿Cómo? Montiel Flores. Montiel Flores. ¿Y quién fue la otra persona? El que corrió a la alberca. Es extraño que corras a una alberca, pero... en este mundo moderno. ¿Quién fue el de la alberca? Ortuño, profe. Ortuño. Ay, Ortuño. A ver, miren. Algo más sencillo era, vengo de casa. Y ese tiene completamente sentido no extraño en ambas situaciones. No ofende a nadie, no dice alguna característica conductual del fenómeno, pero no sabes si vienes de casa, del acto de asesinar animales, lo cual además yo creo que es horrible hoy día, o vienes del lugar en donde uno habita y que le llamas casa. Nada más que uno es con S y otro es con Z. Dicho la frase, nada más así, sin el contexto adecuado, cabría la duda de cuál de las dos circunstancias, en cuál de las dos circunstancias te encuentras. ¿Sí, Pamela Reyes? Sí, profe. Y en realidad, uno no se da cuenta hasta que intentas aprender otro idioma, que es en donde uno se da cuenta de que las palabras del otro idioma resulta que tienen como 5 acepciones. Si es adjetivo, tiene una. Si es verbo, tiene otra. Y si es sustantivo, tiene otra. Y los que han intentado estudiar idiomas no me dejarán mentir que a veces esas 3 acepciones no están vinculadas. No lo están. La acepción como sustantivo y la acepción como verbo pueden ser cosas completamente que para nosotros resultan distintas. Eso mismo pasa en el español.
Pero en el español estamos tan acostumbrados, dado que es nuestra lengua materna, que ya nuestra mente hace el switcheo automático, es lo que les decía. Tu mente contextualiza toda la situación y dice, lo que te está queriendo decir es tal cosa. Que él viene ahorita de un lugar llamado hogar, porque sabes que llegó a la escuela, que trae su mochila, que anoche se fue a una fiesta, pero que sí llegó a su casa y le dio tiempo de cambiarse y de venirse a la escuela. ¿Me explico? En ningún momento pensarías que viene de maltratar animalitos. Pero todo eso se da bajo el contexto. Si a ustedes les ha tocado convivir o un día hacen servicio social con gente que tenga algún tipo de lesión neuronal, típico, algo que está creciendo mucho hoy día, que es el Alzheimer. El Alzheimer se ha disparado en los últimos años, en la última década, terriblemente. Verán lo que pasa cuando una persona pierde esa capacidad de contextualizar. Ya verán que es una mega bronca. Porque la persona ya no puede entender lo que tú le dices, porque ya no alcanza, el cerebro está dañado y no alcanza a completar el contexto. Para efectos prácticos, ya no vas a poder hablar con esa persona. Te vas a dar cuenta que eventualmente ya no se puede hablar con la persona. Y la pragmática, esto lo vamos a ver, se refiere a cómo, qué paradigma sigue. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo hacen, ahorita lo estoy viendo aquí, estaba haciendo el trabajo de mis alumnas para la feria de ciencias. Y ahorita no sé por qué la máquina, bueno, yo ya casi nunca escribo, todo lo que voy a escribir siempre lo dicto. Y ya nada más después corrijo ese documento dictado. Ya es muy raro que yo me ponga a teclear algo que voy a escribir, inclusive antes lo dicto. Se me hace muy trabajoso estar tecleando. Pero ahorita la máquina no sé por qué entendió algo extraño, no me había fijado que la dejé encendida, y puso punto del encierro, ay güey. Yo no recuerdo haber dicho eso, pero así pasa cuando las cosas no contextualizan o no entienden bien. Entonces, vamos a empezar a ver la clasificación de los lenguajes por su propósito. Y ya lo habían ustedes vislumbrado un poco la vez pasada. Hay de propósito general y de propósito particular. En inglés le llaman Domain Specific Language, o sea, lenguajes de dominio específico. Lo cual quiere decir, les doy un ejemplo, lenguajes que solo sirven para hacer cálculos. O programas que están muy, muy pensados ya para graficación. Por ejemplo, Unity. Unity, tú puedes programar en Unity en C#. Pero, o sea, honestamente, el objetivo de que tú agarres Unity es que me vas a hacer algo gráfico. Si no, no tiene demasiado sentido que lo agarres. Algún juego, permite para hacer muchas cositas. Y de propósito general, donde teóricamente nada más, como que sirven un poquito para todo. El ejemplo de ese, pues ya habíamos visto, Java, C, C++, C# y esos, ¿no? Entonces, es su primera clasificación. La siguiente clasificación tiene que ver con lo que la había llamado pragmática, que es una clasificación por su paradigma. Imperativos, orientados a objetos, funcionales y lógicos. Hay más clasificaciones, pero digamos que estas son las que involucran los lenguajes más populares. Hay otras clasificaciones que tienen lenguajes poco populares, poco conocidos,
pero a veces sí muy útiles. Por ejemplo, en la industria. Por ejemplo, ahorita pensando en los lenguajes de propósito particular, está el lenguaje que se utiliza o que se utilizaba originalmente para programar los CNCs. Esos que ahora nos permiten hacer bombas, bueno, nosotros no, porque nosotros no tenemos la tecnología, pero eso que ahora permite hacer las cosas con altísima precisión, esas máquinas, entre otras máquinas que hay, tienen lenguaje G y lenguaje M, así se llama. ¿Alguien aquí ha programado, o su papá tiene máquinas de control numérico, o se dedica a algo de la maquinaria? ¿Nadie? Ahora no tengo de ese rubro. Bueno, se utiliza para cuestiones industriales, ese tipo de maquinaria. Los típicos ejemplos son estos que están aquí. Y algo importante hoy día es que en realidad rara vez un lenguaje es de una sola clasificación. Yo le estoy dando 5 clasificaciones generales. La de por su propósito, la de por su paradigma, que es en la que vamos. Pero inclusive dentro de las del paradigma, un lenguaje hoy día puede estar en varios paradigmas. Por ejemplo, Java hoy también ya permite algo de programación funcional. Lo que pasa es que originalmente no lo permitía. Java originalmente fue orientado a objetos. Y claramente iba a ser imperativo. Como veremos, que tu lenguaje sea orientado a objetos no quiere decir que tú estés programando adecuadamente orientación a objetos. A veces agarramos, es algo así como cuando aprendes, yo le digo con los idiomas, ¿no? Aprendes un idioma, pero en realidad tú sigues hablando en español con palabras en inglés. ¿Han visto eso? O sea, lo que es el Spanglish. Sí, Si uno habla con alguien, con un inglés, alguien que sea nativo, pero que se hable inglés, y hablas con alguien que es tu familiar, que nada más se fue allá, te vas a dar cuenta luego que tus familiares, bueno, los míos, la mayoría, algún tío, todos hablan Spanglish en realidad. Tienen una estructura mental en español que acompañan con palabras en inglés. Porque finalmente, pues ellos se fueron, no tomaron cursos, nada más lo aprendieron así. Y otra cosa muy distinta es el que sí tiene toda la conformación ideológica en el sentido de cómo estructuran las ideas, cómo ven las cosas en ese idioma. Entonces luego uno cree que está en un lenguaje, pero sigues en realidad hablando otro. Pero bueno, esto les muestra que pocas veces un lenguaje ya tiene un solo paradigma. Ya son demasiado complejos para poder ser encasillados en un solo bloque. Otra forma de clasificación es por sus tipos. Un tipo es una forma de definir la conducta del objeto. Recordemos que ya habíamos visto, bueno, nada más los choreé. Por cierto, ¿ya programaron con Jorge? Alguien contésteme. Ávila, Aurelio. creo que no. Jorge, defiéndete. Defiéndete. Estos No, malvados. nada más hemos hecho un Hola Mundo. Ah, ok, va. Bueno, ya, yo sé que ya como para mañana harán algún programa que reciba enteros y van a ver que ahí forzosamente van a tener que decir int.
Mientras que vimos que en Python no. No tuvimos que decir qué declarar a priori. Eso es un tipo. Java es fuertemente tipado. C, C++ son relativamente débilmente tipados. Por ejemplo, en C puedes dividir un número entre un carácter. ¡Wow! Un extraño. Bueno, eso tiene que ver que allá todo pasaba como a números y cosas así, algunas cosas se pasaban a números, pero en principio, por ejemplo, si quieres hacer en un lenguaje fuertemente tipado, te quieres hacer el chistosito y querer dividir una letra entre un número, inmediatamente el programa te va a decir, no te pases de listo, no somos del mismo tipo. Sin embargo, ustedes ya vieron eso. ¿Cuándo nos arrojó ese error? Alguien que se acuerde del programita. Leímos un dato y lo quisimos, ¿qué? ¿Qué le quisimos hacer? A ver, Nayeli, ¿qué le quisimos hacer? Cuéntame, Nayeli. ¿Me podría repetir por fin la pregunta? ¿Se acuerdan que vimos algunos errores? Type error, error value, name error. No los deben de olvidar, porque si no, estamos... El Alzheimer da hasta los 70, acuérdense. Bueno, empieza entre los 50 y los 60, pero tienes como 10 años de bendición de Dios, en lo que se pone bien grave. Entonces, ¿Cuál era la pregunta? ¿qué tipo de error era el que sí nos arrojaba Python para manifestarnos que algo no había estado bien? Acuérdense, pusimos input, dame un valor, lo recibíamos, no declarábamos el tipo en la variable, pero después queríamos hacer una operación, lo queríamos sumar con otro número. Y entonces, ahí es donde... Type value, ¿no? Type, error de tipo, exactamente. Y ahí es donde nos decía, bájale 2 rayitas, no sumo enteros con cadenas. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues aquí les vuelvo a poner esta imagen que no representa, salvo la primera línea, representa lo que habíamos visto, ¿no? Aquí en Python no indicamos ningún tipo, en Java, en C# y en Scala sí se manifiesta un tipo. Aunque ya les dije que Scala hace algo un poco extraño porque val parece de repente que es como un tipo general. Pero bueno. Después viene clasificación por el procedimiento para obtener el código máquina del código fuente. Verán, esta clasificación está más bien ligada a los lenguajes de alto nivel. ¿Que me los habré saltado? No. Pero creo que puse en desorden la situación. Resulta que para que la máquina entienda el código que tú escribes, tiene que traducirlo propiamente, realmente en su lenguaje. Los lenguajes que nosotros vamos a utilizar y que estamos utilizando, como Python, Java, se llaman lenguajes de alto nivel. Traen frases que teóricamente son muy fáciles para el usuario. Claramente están pensados para un usuario angloparlante. Pero teóricamente al usuario angloparlante le resulta re obvio decir if, then, for, square, bueno, sqrt, sin. ¿Por qué? Porque teóricamente pues, es lo que él ha visto en la escuela. Y, pues es la función seno. Pues es la función raíz cuadrada. Él dice, wow, pues sí, está bien fácil, todo me lo están poniendo en mi idioma. Pero en realidad, la máquina no ejecuta ese código, sino le hace un proceso en que lo pasa a código máquina, que es lo que ya el lenguaje que realmente entiende la máquina. Es como tener un traductor. ¿Me explico? ¿Por qué se hizo esa traducción? Porque si tú tuvieras que escribir en código máquina, nos ponemos a llorar.
Entonces, escribimos en un código de alto nivel que tiene estructuras y un formato que es asequible, mucho más asequible y ameno para el humano, y después el compilador o el intérprete lo pasa al código máquina. Aquí hay un pequeño detalle con Java, porque Java tiene lo que se llama su máquina virtual, pero ya después lo mencionaremos. El punto es que, a grosso modo, para que sepan, el compilado agarra todo tu documento y toditito lo quiere pasar a código máquina. Mientras que el interpretado es como si fuera leyendo frase por frase, la pasa y la ejecuta. ¿Me explico? Hay ventajas y desventajas con esto. De entrada, la principal, una de las ventajas del compilado es que si hay un error, se detecta completito, porque primero pasa todo. Pero suele ser más lento que el interpretado. Y hay cuestiones técnicas que también hacen que sean bastante diferentes. Pero bueno, al menos ya saben que está esa clasificación de interpretado o compilado. Y después viene aquí. Ay, como siempre yo y mis 10,000 fallas. Ya ni la muela. Eso me pasa por hacer todo al calor de la amada madrugada. La última clasificación es de alto nivel y de bajo nivel. Y en este caso, sí se refiere a los de alto nivel, son los que ya tienen frases en nuestro idioma, los que son como asequibles o pensados para que el usuario común y corriente pudiera tener un acceso más fácil. Los de bajo nivel tienen instrucciones máquina o son código máquina, que es exactamente, por ejemplo, lenguaje ensamblador. Pero como les digo, todo fue evolucionando. Lenguaje ensamblador alguna vez se utilizó muchísimo, pero era un despapalle. El lenguaje ensamblador, tú tienes que saber manejar los registros. Y para manejar los registros, tienes que saber qué tipo de procesador y de motherboard tienes. ¿Qué capacidad tiene? Otra característica de los lenguajes de alto nivel, entre otras cosas, es que ya tienen muchos mecanismos como, bueno, o sea, coadyuvan en lo que se llama recolección de basura, liberado de espacio. En los lenguajes de bajo nivel, tú tendrías que hacer todo a pata. No es cosa menor decirle, libérame este registro, ocúpame tal, asígnale tanta memoria. O sea, lo de un lenguaje de bajo nivel se deja para hacer cosas que manejan directamente a la máquina. La ventaja de los de bajo nivel es que son muy eficientes. Muy, muy eficientes. Pues le están hablando a la máquina en su idioma. Pero, como les digo, sí tienes que saber un ratito de cosas. Bueno, me voy explicando. Entonces, fíjense bien, hubo 5 clasificaciones generales. La primera, ¿quién se acuerda? Por su propósito. Por su propósito. La segunda, Por su Por paradigma. su paradigma. por su paradigma. La tercera, Por sus tipos. Por sus tipos. por su tipo. La cuarta, Por el Por el procedimiento Procedimiento para para obtener el código máquina de código. exactamente. Y la última, ya le voy a poner aquí, clasificación, por a quién va dirigido. El de alto nivel va dirigido a las personas, el de bajo nivel está pensando en la máquina. Claramente ambos los programan personas, ¿eh? O sea, no, pero el de alto nivel sí está pensado en un usuario que dice que va a ser programador y va a hacer muchas cositas lindas.
y está pensado en hacerle la vida fácil a él. Bien, entonces. Apenitas. Entonces, ¿puedo avanzar? André Isel, Mario Ortega, Luis Fernando Reyes. Profesor, ¿Qué pasó? la última clasificación, la que es por a quién va dirigido, es también a lo que se conoce como la clasificación por abstracción. Es que me acuerdo haber escuchado esa clasificación, Sí, pero ¿sí? estás bien, estás en lo correcto. Gracias. De nada. Finalmente, la otra definición, nada más la quería recordar. Y la quería recordar porque fíjense que la primera definición que di te lo menciona. Un lenguaje computacional es una gramática estructurada y formal que permite comunicarse. Y la que habíamos visto o esbozado la clase pasada es que un lenguaje son las cadenas formadas por mi gramática. Y yo les hice hincapié ese día, es que se refieren a una gramática formal. ¿Ok? Entonces, esta exactamente le falta información, pero está pensando en que tienes un esquema o alguno de los esquemas que existen para generar gramáticas formales. Y eso le vas a conocer como tu lenguaje. ¿Puedo avanzar? Pablo Gabriel Montiel Flores. Entonces, finalmente, creo que ahora ya puedes clasificar estos lenguajes. Yo creo que sí. Bueno, con un poquito de más detalle, pero al menos ya tienes más idea de lo que tendrías que hacer si te pido que los clasifiques. ¿Sí, Cristian García Oropesa? Sí, perfecto, todo bien. A veces te quedas tan quieto, Oropesa, que tú sí parece que es tu foto. En unos momentos te veo tan quieto, casi todos. ¿En serio? Sí, casi todos, de manera natural, casi todos los humanos. Por ejemplo, yo siempre estoy como campaneando. Y me di cuenta de eso cuando hago ponencias. A veces hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, cuando me quedo dormido y quiero editarlas y quiero buscar un bloque donde yo me vea que estoy quieto. Y no encuentro el mendigo bloque donde estoy quieto, porque siempre me estoy moviendo. En cambio, tú, Oropesa, de repente te he visto, hasta de repente creí que era tu foto, pero no, ya me di cuenta que eres tú. Hombre, bárbaro. Sí. Bueno, y lo último que les va a quedar es, bueno, ya no dio tiempo hoy, si no lo hacemos la próxima, empiezo con eso la próxima clase, es que van a buscar lenguajes de cada uno de los paradigmas. No se preocupen, se los voy a escribir bonito. Y van a buscar en la red, pero no van a instalar todos los programas que se requieren. Resulta que aquí en W3 School y en Replit, sobre todo en este, si hacen su cuenta, ya viene un IDE online donde pueden programar en Perl, en Java, en un montón de lenguajes, en Scala, creo que también viene Prolog, o, por ejemplo, en W3 School viene JavaScript, PHP, no, Perl, creo que también viene Perl, o sea, ya son como IDEs online. Y la idea es que ustedes programen o busquen cómo se toman los datos. Un ejemplo sencillito de cómo se asigna un valor a una variable. Algo así de simple. Nada más. Para que vean cómo se hace en cada uno de sus lenguajes. Y que imprima una cadena, un hola, ¿cómo estás? Y ya, que haga una sumita o algo así. Entonces, hacer su cuenta aquí, asignar valores a variables y hacer una suma. Y finalmente, hay unas notas que les puse en el aula virtual, que dejen ver si las tengo abiertas. Archivo. Entonces, se tienen que leer lo que es el capítulo 7. Aquí viene con más detalle todo el rollo que les he echado hoy.
el capítulo 7. Estas notas, hasta donde yo recuerdo, estaban en el aula. Y después haces esta actividad. Por cierto, todas las preguntas que vienen aquí, salvo tal vez la última, pero yo recuerdo que sí las puse, todas se resuelven con lo que está antes, ¿ok? O sea, si haces la lectura, solo te pregunto cosas de la lectura. ¿Sí, Mandujano Flores? ¿Ok? Vayan pensando que esto se entrega, yo creo que por el viernes, en lo que me da tiempo de que yo ponga bien la especificación, pero bueno, nada más sepan que es el capítulo 7. Sí, Jorge Miguel Cortés Ávila, Yolotzin, Yamilet, Patricio López, modo oscuro. ¿Cómo estamos, Patricio López? Bien, profesor, lo que tuve que salir. Ok, lo bueno es que ya estás de regreso. Fernando Menchaca. Aquí estoy, profe. Emiliano G. Es Emiliano G. Ya se me fue de placer. No, aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, bueno, a ver, dejen ver. Ya se acabó. Y bueno, ahí ya voy a subir las presentaciones y ahí están todas las bibliografías que utilizo. Un segundo. ¿Alguna duda? María Ruiz, Irving Aragón. Son distintas personas, María Ruiz e Irving Aragón. ¿Todo bien, María Ruiz? Marian, por eso no me contesta. Digo cosas que no son. Rivera López, Iliana. Sí, profe, todo bien. Bien, entonces, bueno, pues que tengan un maravilloso inicio de semana, pásensela súper. Hagamos chonguitos porque no haya más guerra. Va. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe, nos vemos.